Muchas gracias, Adela, por la presentación extensa. Leer el título de los proyectos parece que da mucho ahí, pero luego, en realidad tampoco es tanto, ¿no? De todo lo que ha leído en el currículum, la parte que más tiene que ver con esto es que pertenezco a un grupo de investigación que es Valuar, que es del Departamento de Historia del Arte. Es un grupo, no es un proyecto de los que hemos nombrado, que dirige el profesor Rafael, catedrático de Historia del Arte, Rafael Gil Salinas, y que hace ya 2 o 3 años nos concedieron un proyecto para investigar un poco el entorno de Sorolla, pues ya anunciando lo que sería este aniversario, ¿no? Este 100 aniversario de su muerte, que ha hecho pues que se inunden muchos museos y que Sorolla aparezca por muchos lados. Es un poco difícil, una figura como Sorolla tan conocida, ¿no? Abordarla e intentar dar una perspectiva que no hayáis visto ya. Probablemente pues muchas de las cosas seguro que las conocéis, incluso algunas igual mejor que yo. Pero estamos ante un gran artista, y un gran artista siempre tiene muchas facetas y tiene muchas miradas posibles. Intentaremos ver algunas obras y detenernos sobre todo en la pintura social. Quizá también la conocéis porque en los últimos años hemos reparado mucho en esa parte de su obra, porque siempre Sorolla ha sido conocido por el pintor de las playas, de la luz, de ese luminismo y de ese tipo de obras que es con lo que se identifica, ¿no? Esas escenas de mujeres paseando por la playa, de los niños en la playa. Vamos a ver algo de eso porque no podemos evitarlo hablando de Sorolla, pero nos centraremos en una visión un poco más de esa melancolía, esa tristeza, que tiene que ver un poco también con una exposición que se ha visto recientemente aquí en Valencia, en Mancaja, realizada y comisariada por el profesor Reyero, que habla de la pintura en negro de Sorolla, ¿no? Algunas de las obras que veremos pues estaban también expuestas, supongo que muchos y muchas habréis ido y la conoceréis, y ahora vais a ver también alguna de esas obras. Cuando presentábamos el libro que fue resultado de ese proyecto, que lo hicimos aquí cerca en el Ateneo, ¿no? Le preguntaban la prensa al profesor Gil si era Sorolla el mejor artista de su tiempo, ¿no? Si realmente era así, ¿no? Y sí que es verdad que esas cosas absolutas nunca es nada 0-100, ¿no? Es uno de los grandes artistas, uno muy destacado de la pintura internacional y sobre todo de la pintura de su tiempo, ¿no? Es un pintor español probablemente con más proyección internacional en esa época. Luego vendrán otros pues como Picasso, pero ya será en el siglo XX, pero de este entre siglos, y es una figura con mucho renombre internacional, y además que compartió con muchos artistas de su época. Ahora veremos, cuando veamos algunos ejemplos, algunos artistas con los que él compartió, sobre todo de esa pintura internacional, que se denominó así, por un grupo de artistas, muchos de origen nórdico, que coincidieron en el París de 1900 con motivo de esa exposición universal. Bueno, la portada, como veis, es una de esas obras de pintura social o de crítica social, que es a lo que hace referencia también el título. Bueno, de Sorolla ya conocéis, nació en Valencia, por supuesto, en 1863, y se formó en la Escuela Normal, que era lo que luego sería el Colegio de San Pablo, que hoy en día es el Instituto Luis Vives. Esto es importante porque ahora vamos a ver algunas pinturas que tienen que ver con dónde se formó él, en esa primera formación. Dicen los primeros biógrafos que él, ya muy joven en la escuela, ya garabateaba, ¿no? Y los profesores, al ver ese interés de estar todo el día pintando, se ve que tampoco era un gran estudiante porque se distraía con esto, ¿no? Le recomendaron muy pronto que entrara en la Escuela de Bellas Artes, y fue a partir de los 15 años, de 1878, cuando ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, que depende, como sabréis, me imagino, de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Tenía su sede en el Convento del Carmen, y de ahí, pues bueno, esta imagen, a lo que le vinculamos pues, con esas tareas de copia y de iniciación, ¿no?, a la pintura que los artistas, sobre todo en el siglo XIX y todavía en el siglo XX, continuaron practicando para consolidar su formación, copiando de otros maestros, ¿no? Él fue siempre en su pintura un gran admirador de los clásicos y sobre todo de Velázquez, es un admirador de la pintura velazqueña, y eso se refleja en algunas de las escenas claramente. Esa intención de recrear al maestro en su mirada, en su estudio de la luz, y todo eso pues se aprende en una formación académica, como hemos visto.
Él decía, voy a ponerme las gafas porque si tengo que leer algo no lo voy a poder leer. Dos de los grandes maestros inspiradores para él son Ignacio Pinazo y Emilio Sala. Él decía que había aprendido de ellos a manejar la luz, a manejar también... Y yo creo que estos retratos, este retrato, que es uno de los retratos que más me gustan a mí de Emilio Sala, que se puede admirar aquí en el Museo de Bellas Artes, de esta mujer... mis alumnos que vinieron el año pasado, algunos de los que estáis aquí, ¿no? Recordáis que nos paramos delante de esta obra porque siempre lo hago, ¿no? Y es un retrato con mucho carisma que muestra Emilio Sala, que es un gran retratista y además le dedica un espacio a una mujer de una edad que no es habitual que ocupe la pintura y sobre todo que se presente con esa sobriedad, con esa serenidad, con esa profundidad de la mirada, ¿no? Ignacio Pinazo fue uno de los artistas más consolidados de su época, pero quizá también esa influencia, y es una de las cosas que a mí me llama la atención de la mirada sobre Sorolla, son sus pequeñas pinturas, sus pequeñas tablillas en donde él tomaba apuntes y esbozos. Es quizá una pintura más fresca, más suelta, no son esos grandes cuadros perfilados con el trabajo del dibujo, pero sí que nos aportan miradas diferentes y una pintura que nos recuerda pues incluso el impresionismo, aunque estamos en una época donde ya el impresionismo había pasado. También esta pequeña tabla de Ignacio de Pinazo muestra también cómo la playa de la Malvarrosa es inherente a nuestra naturaleza como valencianos. Era la playa de la ciudad y era la playa donde muchos, ya sabemos que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mucha gente pasa los veranos en la playa y se comienzan a tomar baños de mar. Eso también lo tratamos habitualmente porque hasta este momento la gente no iba a la playa a bañarse, no era una costumbre habitual, sino que estas clases burguesas se van a desplazar a la playa y van a lanzar una nueva mirada también sobre lo que es el veraneo, ya tomado desde ese punto de vista. Entonces esta pequeña tabla nos recuerda mucho a las tablas que luego hará Sorolla. Él comienza, una de las primeras obras que presenta tras pasar ya por la Escuela de Bellas Artes, ese primer año, es un bodegón. Es este pequeño bodegón que veis aquí en la imagen, que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, y que el fotógrafo Antonio García, una figura que como sabéis va a ser fundamental en la vida de Sorolla porque al final acabará emparentando con él, ¿no? Es el padre de la que será su esposa, pero en este momento simplemente era alguien con el que él trabajaba y que mostró desde un principio un gran interés por la obra del que sería su yerno, ¿no? Por la obra de Sorolla. De hecho, él fue el que adquirió esa obra, ¿no? Ese pequeño bodegón, que una parte inicial del trayecto de Sorolla, para hacer un poco de mecenazgo, apoyar al joven que en este momento estaba colaborando y que veía claramente. Ya en 1881, solo 3 años después, comienza a presentar marinas a las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Ese año presenta 3 obras. Como veis, son unas obras también de pequeñas dimensiones, bueno, no porque el tamaño que hemos visto aquí en la imagen, pero lo son, ¿no? En donde el estilo pues recuerda a esas vedutas italianas y tiene un poco que ver con la imagen que tenemos de las otras grandes obras un poco más adelantado, pero tenemos que tener en cuenta que era un joven pintor, aún en formación, y que ya empieza a hacer la calidad de la pintura, sigue los valores de la pintura tradicional, la pintura de esas vistas que se estaban haciendo durante todo el siglo XIX y que limita en este caso, tomando el mar de una forma que todavía no será ese mar que le atrae, que le atrapa de después. Es una cosa más siguiendo un patrón tradicional. En 1885 ya obtiene una pensión para viajar a Roma, y esa formación en Roma va a ser pues fundamental, no solo para las relaciones que va a crear allí ya, sino también para consolidar su vertiente pues como pintor inserto en un movimiento internacional como será. Aquí vemos, por ejemplo, este apunte de las catacumbas que seguramente impresionaron mucho al pintor, ¿no? Y que trabaja ya con esos colores oscuros, Siempre, a pesar de la oscuridad que tengan las representaciones que él aborda, vamos a ver algunos puntos de luz para situar la atención en alguno de esos puntos. Aquí se ve claramente como en esas catacumbas, ¿no? Aparece parte del retrato, parte de la escena iluminada.
Además de asentarse en Roma y allí comenzar a trabajar y comenzar a mandar algunas piezas también aquí a España, también viajará a París, viajará muy pronto a París, aunque tampoco es que esté residiendo allí continuamente, pero es cierto que son habituales a partir de entonces sus viajes a París, y ahí establece contactos y continúa viajando. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo XIX el centro del arte por excelencia es París, a raíz de los salones de París, a raíz de la pintura impresionista, de las grandes innovaciones que se introducen ya en este momento. París sigue siendo la referencia artística, junto con Roma, que ha sido uno de los centros culturales de la humanidad durante siglos y que, por supuesto, también en el siglo XIX, con ese afán de retomar el pasado clásico o de impugnarlo o de seguirlo, pues era un referente también Roma. Como vemos, estas pequeñas tablillas de las que os comentaba hace un momento, muestran una visión de Sorolla que es un poco diferente a la de sus grandes obras, esas grandes obras que él va a presentar a los concursos, a las exposiciones nacionales. En el siglo XIX, presentar obras en las exposiciones o presentar obras en el salón era y permitía a los pintores consagrarse, darse a conocer y ser admirados también por sus pares, ¿no? por aquellos que participaban en los concursos. ¿Qué tipo de pintura es a lo largo de todo el siglo XIX la que se presenta en las exposiciones? Pues los que habéis estudiado arte ya lo sabéis, lo hemos repetido, esa pintura académica de grandes dimensiones que busca crear escenas épicas, ¿no? En alguna medida. En principio es una pintura más historicista que después se convertirá también en una pintura naturalista y que irá tomando esas grandes dimensiones que son las que gustaban en los concursos habitualmente. Frente a eso, todos estos pequeños bocetos, estas tablillas que eran casi apuntes hechos del natural, en este momento no sabemos si estaba tomando exactamente apuntes en ese café o era una idea que él luego recrea, pero sí que es verdad que la soltura de la pincelada, el juego de contrastes de color, esos negros contrastados con los rojos, nos dan una idea clara de lo que es la escena, nos sitúan en un café, pero en un café parisino además, vemos una obra de arte en la parte de atrás, vemos un sitio de élite, no es un café, una taberna, lo que estamos viendo, sino que con apenas 4 esbozos nos sitúa en el París, ¿no? de la época, con esa importancia de los cafés y con esa importancia de los debates que se daban en los cafés. Los cafés se convierten en círculos culturales donde la gente establece también relaciones, artistas por un lado, por otro lado literatos, por otro lado algunos críticos ya y pensadores van a ser fundamentales para consagrar a los grandes artistas e introducir en los círculos más importantes. Entre las primeras obras que envía Sorolla desde Roma, en esa estancia donde permanece en Roma, está esta pintura religiosa, esta Virgen, esta Madonna, ¿no? Que regalará a su suegra Clotilde. Ya empieza a establecer la relación con la familia, ya tiene el noviazgo regalará a su suegra y ya establece la relación con Clotilde. En esta escena que sigue los parámetros de una pintura religiosa que todavía estaba de moda, no se acaba la pintura religiosa con el siglo XIX, aunque no es un siglo marcado por el patronazgo de la Iglesia en el arte y que eso deja de dominar la pintura, sí que es cierto que a nivel de los hogares la gente todavía utilizaba esta pintura religiosa para amueblar, digamos, y tener presente esta figura dentro de la casa, ¿no? Esta es una pintura que muestra un rostro ya, él también va a ser un buen retratista, va a dotar de carisma a todos los rostros, no son esos rostros indefinidos, sino que es un rostro ya expresivo, recogido, ¿no? Expresando también esa religiosidad. En 1888 se casa con Clotilde y solo un año después se establecen en Madrid.
Una vez establecidos en Madrid, primero están en una casa alquilada en la calle Progreso y después, en 1905, adquiere el solar de la que será su casa. Ahí va a poner Sorolla muchísimo empeño, no solo en hacer de esa casa su hogar, sino también en el jardín. Ese jardín va a empezar a aparecer en su pintura también, en esos años ya del siglo XX, y incluso se conservan cartas, por ejemplo, en las que él escribe a Clotilde, a la que siempre consultaba todo, establece una relación epistolar con su mujer ya desde muy pronto, como vamos a ver. Se separa muy pronto el matrimonio porque ella se tiene que venir a Valencia con la hija que estaba enferma, con María, y él se queda en Madrid pintando. Pero ese jardín va a ser fundamental para él durante toda su vida, el resto de la vida en el siglo XX. Ahí vemos una fuente, en una de las cartas de correspondencia le dice: he visto una fuente que la quiero colocar en el centro del jardín, ¿no? Y hay unas columnas, tómame las medidas para ver si esas columnas nos pueden venir bien en la parte de atrás. Él trabaja su casa como si fuera también un espacio artístico, digamos que su jardín forma parte también de su creación. En eso nos puede recordar a Monet y nos puede recordar a otros pintores también de la época. Su mujer y sus hijos son centrales en su vida. Es verdad que tuvo que pasar mucho tiempo fuera porque fue un pintor incansable que se realizaba jornadas maratonianas pintando al aire libre, que no paró de pintar. En algún momento Sorolla fue un poco denostado por ser un pintor comercial. Él tenía mucho afán también de que su pintura fuera conocida y también de vender sus obras, ¿no? Y en algún momento eso, digamos que desde el punto de vista del estudio, ¿no? De ese artista que tenemos grabado en la mente, ¿no? Sobre todo decimonónico, que está viviendo en una situación de genio maldito, ¿no? Cuando un pintor es de éxito parece que no liga bien con la figura del genio, cosa que no es así, ¿no? Y dando luego otras miradas, pues vemos que efectivamente fue un genio para muchas de las cosas. Hay particularidades que pueden gustar más a unos que a otros. Pero bueno, como os decía, para él fue un pilar central en su vida y creo que la estabilidad que consiguió, a pesar de estar fuera mediante esa relación epistolar con su esposa, se plasma muy bien en la pintura. Vamos a ver muchos retratos de ella y vamos a ver con qué delicadeza, con qué profundo amor, con qué profunda veneración aparece la figura de su esposa. A veces con ese matiz de melancolía, que es una parte también que hemos puesto en el título, ¿no? Es simplemente esa mirada que él realiza desde la distancia muchas veces de lo que es el rostro de su esposa o de sus hijas. Aquí vemos una escena, sus hijos empiezan a nacer muy pronto, a ver, que tengo aquí las fechas, no me acuerdo. 1889 nace María, en el 92 nace Joaquín y en el 95 es cuando nace Elena. Aquí vemos en esta pintura, con ese blanco que es quizá uno de los logros más grandes de la pintura de Sorolla, saber pintar el blanco. Quienes habéis estudiado también, hemos hablado del impresionismo, como también hemos hablado de la vela, cosiendo la vela, otro tipo de pinturas, cómo se juega con los matices del blanco para iluminar. Es una cosa complicada, no es tampoco tan sencillo, es más fácil iluminar una superficie oscura que iluminar un blanco que ya está dominando, ¿no? Y en este caso el vestido que muestra Clotilde denota ese trabajo de blanco sobre blanco que deslumbra de una forma apabullante. Una escena de interior donde los niños se muestran pues casi en una actitud jugando, ¿no? Y que nos resulta muy entrañable y nos da una idea de la importancia que tiene para él esa relación familiar. Como os decía, muy pronto él se tiene que quedar en Madrid, continúa pintando, y bueno, este es otro boceto que vemos, no sabemos si es un autorretrato, probablemente sí, porque es también de esta misma época primera, ¿no? Donde él pinta muchas tablas de estas ejercitando y soltando también el pincel, y su esposa se viene a Valencia. También vamos a ver muchas escenas de tomando baños de mar, porque ya su hija María, la mayor de todas, que sabemos que luego veremos ahora más adelante cómo padece una tuberculosis, pero ya desde pequeña la niña empieza a tener problemas de salud. Entonces
Clotilde se tiene que venir con la niña a Valencia y se queda Joaquín Sorolla se queda en Madrid. Y ahí comienza ya muy pronto esa relación epistolar. Las playas que va a pintar, como sabéis, son precisamente en primer lugar la playa de la Malvarrosa, ¿no? La playa del Cabañal, y también Javea, la costa de Javea con las rocas le va a impresionar mucho. El trabajo del mar, de la piedra, ¿no? El mar golpeando sobre las rocas es algo que llega muy pronto. Aquí vemos estas escenas donde la madre, ¿no? acompaña a la niña también pues, con esos vestidos blancos que apuntan ya pues, esa pintura más tradicional de Sorolla. Pero también en esa línea de religiosidad de principios de siglo que hemos estado viendo, que hemos visto en la primera Virgen, ¿no? que regala a su suegra, aparece ya también este tipo de escenas religiosas con un tinte costumbrista. Hay un pintor que es Jiménez de Aranza, al que él admira mucho. También Benlliure realiza muchas escenas de estas de mantillas religiosas, escenas en la iglesia, que no tienen tampoco, o sea, no están venerando exactamente a un santo, sino que nos muestran de una forma costumbrista pues estas iglesias y esa religiosidad. En este caso es una mesa petitoria en esta obra del Museo de Bilbao. Y como estáis observando, el espacio es un espacio que ahora vamos a ver aparecer en otras pinturas y que él conoce muy bien. Puede realizar estas pinturas, no todas las realiza en Valencia, sino que algunas las realiza desde fuera. Es a principios de la década de los 90, cuando realiza varias obras. Una es este duelo, esta mesa petitoria, otra es este duelo. Como veis, el fondo sigue siendo también una iglesia que, como os digo, es un edificio muy conocido para él. La ropa que lleva, en este caso, mientras que hay otras escenas donde se deleita en los encajes, se deleita en las vestimentas de una clase social más alta, en este caso, en este duelo, por ejemplo, vemos unas vestimentas pues, de un labrador, unos vestidos mucho más sencillos de gente que está acudiendo a la iglesia, en este caso pues, por una desgracia que ha ocurrido en la familia. Esta otra, Beso de la Reliquia, es una de las de esta época más consolidadas. Aquí vemos que ya está trabajando el dibujo de otra manera, ya tiene mucho más que ver con ese naturalismo que está incorporando a su pintura, se está mezclando, digamos, ese costumbrismo que estaban practicando ya los pintores a fin de siglo, con ese naturalismo que empieza a aparecer también y que intenta retratar con la veracidad algunos hechos de la vida cotidiana de personas de unas clases sociales más humildes, que como sabemos no han sido objeto de la pintura a lo largo de los siglos y desde luego nunca habían sido tratados con este respeto que va a tratar el naturalismo a estas clases sociales. Bueno, hemos visto en las tres escenas cómo aparece una iglesia dibujada, y esta iglesia es la del Colegio de San Pablo, que es esa capilla honda que está todavía, que se conserva en el Instituto Luis Vives, que era, en principio, en la época de Sorolla, era precisamente la escuela normal donde él se formaría. Entonces, las vivencias que él tuvo en esa primera escuela de formación, desde luego quedaron muy en la impronta, y cuando se pone a situar precisamente en escenas religiosas, donde no está tanto retratando la iglesia, sino la escena, pero justo el fondo recrea fielmente todos los tondos con todos sus... incluso la azulejería, los altares, la misma visión, la forma en la que retrata las escenas, están situándolas en un espacio. No es que es el duelo en la iglesia de San Pablo o en la capilla honda, pero sí que gusta de situar sus escenas en lugares familiares, que él tiene muy asimilados y que seguramente no necesita estar viendo en directo porque conoce perfectamente. Además de estas escenas, se conservan un montón de bocetos donde sitúa cada uno de los elementos que aparecen en estas pinturas.
Bueno, entra ya en estos años, ¿no? En esta década de los 90, a trabajar con el tema del mar, con los asuntos del mar, que es como se ha denominado. No es tanto todavía esas escenas de playa más convencionales, que en cierta medida se van a convertir al final en un poco comerciales, si queremos, ¿no? Sino que estas escenas están dentro todavía de este límite entre el naturalismo y el costumbrismo de que hemos hablado. Un ejemplo muy claro es esta bendición de la barca. Vemos en el centro al sacerdote acompañado del monaguillo, ¿no? Que le acompaña en el acto, está leyendo la bendición, pero las personas que le acompañan son personas de hombres de la mar, y así están retratados. No están vestidos con ropas de domingo, sino que están vestidos con la ropa de trabajo, y así aparecen. Incluso el hombre que aparece en primera línea, pues lo vemos descalzo, vemos que son gentes muy humildes, que están, participan en esa escena muy concentrados, pero un poco también evadidos. Solamente los niños que aparecen en la mano derecha, ¿no? Y que se sitúan, muestran una risa, una especie de sonrisa a la cámara, ¿no? Una especie de guiño dentro de la escena, evadiéndose todavía y no estando todavía sujetos a lo que es el rigor de la mar, el rigor de la escena, ¿no? Muy pronto Sorolla va a destacar con esta pintura de 1894, que presenta ya en París, en uno de los concursos, y que es comprado por el Estado francés. De hecho, se conserva en el Museo de Orsay, y son esta vuelta de la pesca, donde vemos esa barca ya con la vela latina, ¿no? Que es lo que va a dar fama, ¿no? A la pintura de Sorolla, una vela henchida todavía por el viento cuando está arribando a la costa, y estos bueyes que nos muestran el trabajo arduo que representa esas tareas de la pesca, que no es simplemente... La playa no es un lugar de esparcimiento, aunque también, pero que sobre todo pues, es el lugar donde los marineros depositan sus barcas, y quienes somos un poco más mayores pues conocemos cómo esas barcas han estado en esa playa del Cabañal y de la Malvarrosa hasta hace bien pocos años, ¿no? Dentro de esta dinámica de aproximación a esa vida de las personas de las clases más humildes, esa mirada naturalista o esa mirada en algunos casos costumbrista, pero esta es una de sus grandes obras, es donde se inserta una de las primeras pinturas de crítica social, que forma parte de lo que hemos denominado en el título, ¿no? Aún dicen que el pescado es caro, le valió una medalla en la exposición de París, y eso fue clave para lanzar su figura a nivel internacional. Esta primera medalla, en la Exposición Nacional del Prado, es que como gana tantas medallas, al final esta es la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Fue adquirido por el Estado español esta obra. La obra hace referencia a un accidente que ha sucedido, un accidente probablemente faenando. Pensamos que está faenando por la inestabilidad que muestran algunos de los objetos que aparecen representados en la obra. Tenéis a la parte izquierda, en la parte superior, el candil que iluminaría la escena, que está doblado, incluso la escalera no tiene la orientación. Pero también en la parte baja vemos esa especie de palangana, ¿no? Donde el agua está completamente agitada también, ¿no? Entonces, parece que está también algo ladeado todos los objetos, y la obra está muy marcada por una diagonal que nos lleva directos a ese joven herido. Sorolla establece aquí una clara diferenciación entre esas dos edades, el joven como promesa del trabajador, una promesa rota, ¿no? Y cómo estos dos hombres acostumbrados a las desgracias de la mar que la acompañan están con esa serenidad, y es una serenidad que carga de dramatismo la escena, a pesar de que no hay grandes gritos, están con un paño envolviendo el cuerpo del herido, y tratando de sanar a esta persona que ha sufrido el accidente, que sabemos que era algo habitual. La escena está basada en una novela
y no es la primera que va a realizar dentro de una barca y que va a realizar y va a ser también premiada. Con esta otra también va a obtener uno de los reconocimientos más importantes, porque esta obra es una de sus grandes ventas, uno de sus primeros negocios que realiza, también con una escena sobre donde sitúa una familia comiendo o un grupo de pescadores que han salido, y es esa vela también latina la que está acogiéndolos y actuando como una especie de cueva protectora, frente a la obra anterior, que se convierte el barco en el escenario de la desgracia y de la denuncia social de lo que está sucediendo, porque el título tiene mucho que ver con esa denuncia que se hace. Vemos esta otra escena que también fue muy reconocida y, como os digo, se obtuvo la gran medalla de Isabel la Católica, por ejemplo, por esta escena, y obtuvo la compra de la pieza por 30.000 pesetas de la época, que eran una cantidad, desde luego, muy importante. El título tiene que ver con un fragmento de la obra en la que la tía de Pascualet, que es un pescador de la playa del Cabañal, ha sufrido el accidente, y entonces dice esta frase, ¿no?, que es la que marca el título: que viniesen allí todas las zorras que regateaban al comprar en la pescadería. Aún les parecía el pescado caro, a duro debería costar la libra, ¿no? Esta mujer hace una reflexión dentro de esa novela también naturalista, ¿no?, que busca a veces hacer un poco de ironía, ¿no?, de broma sobre una realidad que es dura, y que la novela de su amigo Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, también valenciano, universal como él, con el que tuvo negocios, con el que mantenía una amistad a lo largo de toda su vida, sirve de referente para una de esas pinturas de orden social. Aún les parece el pescado caro, es la referencia que tiene que ver con esta pintura, que es una de las primeras que realiza. No es la primera la veremos ahora, es otra Margarita, pero esta entra dentro de las dinámicas en esos asuntos del mar donde él ejerce la conciencia. Es cierto que estas pinturas están marcadas con esos colores ya oscuros, marrones, que crean un poco de intimidad, pero que a la vez vemos cómo está atravesada ya por la luz también. Vemos sobre todo la espalda del hombre que se sitúa a la izquierda, un hombre mayor que está haciendo la labor de taponar esa herida, cómo aparece toda la espalda marcada mucho por la luz, con ese claroscuro también muy potente, o como el escalón de la escalera también tiene ahí un rayo de luz, ¿no?, como salida de ese espacio, y a la vez permea la luz iluminando ese cuerpo lánguido, ¿no?, blanquecino del herido, como si fuera con ese Cristo yacente, ¿no?, de ese brazo descolgado, que nos recuerda a muchos martirios y muchas escenas de Cristo representando el dolor, ¿no? Dentro de la dinámica de esta pintura social, es quizá solamente Sorolla tiene 4 obras que son las que se sitúan y que además le cosecharon un gran éxito, y nos demuestra que estaba preparado, que tenía las aptitudes y que tenía una calidad y una aproximación a las obras que podía haber seguido por esa dinámica. Él finalmente cambia un poco de estilo, pero en esa dinámica de la pintura del realismo social, de la crítica, tenemos otro valenciano, que es Antonio Fillol, conocido ahora por El Sátiro, que ahora hablaremos también de esa pintura, y que va a compartir con Sorolla ese retratar la crudeza, la crítica social. Fillol va a hacer no solo crítica social, sino también crítica política, también crítica de género a la sociedad, y va a pintar en la dinámica de Sorolla, porque es coetáneo a él, porque es amigo, porque ambos comparten el mismo círculo de amigos también es un amigo de Blasco Ibáñez, y junto con Sorolla van a compartir esa visión de la realidad crítica. También hay una aproximación al mar, mientras que Sorolla se va a centrar en el mar, en las velas, en la playa del Cabañal de Malvarrosa. La mirada de Fillol es una mirada sobre la albufera, que no había sido objeto de la pintura. Es Fillol el que inicia esa mirada sobre la pintura, pero aunque no es por eso lo más conocido, sino por ese también naturalismo. Aquí vemos esta pintura de Antonio Fillol, de Los Amigos de Jesús, una escena costumbrista también dentro de un hogar de pescadores. Vemos las nasas, vemos cómo están cosiendo también, vemos la familia que comparte las tareas de la pesca,
y en cambio es una pintura también religiosa. Vemos ahí la figura de Jesús que está como iluminando la escena. Hay un trabajo de la luz que tiene mucho que ver también con lo que está haciendo Sorolla en su pintura, y Fillol está en la misma dinámica. Supongo que conocéis más esta otra pintura, que aunque es del Museo del Prado, la tenemos depositada aquí en el Museo de Bellas Artes, y que es esta Gloria del Pueblo, una pintura con una ejecución perfecta, ¿no?, donde plasma muy bien ese volver el hijo pródigo al pueblo, rodeado de todas estas personas de origen humilde que van a recibir al gran caballero que se ha convertido, ese individuo del pueblo, con esa chistera, con el coche que le acompaña con su chofer, y que demuestra una crítica ya social, ¿no?, a cómo se enaltece a esta figura simplemente porque está manejando el poder. También Fillol destaca por esta conciencia política. De hecho, él participó en algunas de las refriegas que se produjeron a principios del siglo XX, en 1903, esta noche de San Benito. Se produjeron incidentes en los que el propio Fillol participó, y eso también pues, fue para él, marcó mucho también su pintura y marcó mucho sus creaciones. Él nunca se apartó, así como Sorolla hemos dicho que solamente va a dedicar a este tipo de pintura de crítica social 4 obras. Antonio Fillol no se va a separar de la pintura de crítica social. Él apuesta por esa forma de pintura. Él creía que la pintura debía transmitir esos valores, y desde ese punto de vista su obra es muy comprometida. Quizá una de las más magistrales en representar esa implicación en la refriega, que es como se llama esta obra, esa implicación en la lucha. Aquí vemos todos los restos de toda la gente que ha participado, que ha sido perseguida por la policía, y solamente quedan sus gorras, sus sombreros por ahí tirados. Incluso este hombre en este escorzo tan pronunciado, que deja tanto dramatismo en la escena, con esos 3 grandes tentáculos que suponen los troncos de los árboles, en un paisaje desolador que carga de dramatismo. A veces lo más esencial, vamos a ver algunas pinturas de Sorolla en las que primero toma unos apuntes, hace unos bocetos donde la escena está compuesta de muchas más personas, de muchos más elementos, y finalmente decide ir eliminando para dejar solo lo esencial, lo que transmita con claridad esa idea que él quiere plasmar. En esto, desde luego, Fillol va a ser un maestro. Aquí vemos otra escena también dentro de una línea del costumbrismo, de retratar esas clases menos favorecidas para hacer consciente también a la población. O sea, este hombre que está vigilando pues lleva esas albarcas, lleva esos pies casi desnudos, y solo la vestimenta que lleva, ¿no?, que es mucho más grande de su talla, ya nos muestra esa mirada costumbrista, pero que ya está muy cargada de crítica social. Sorolla va a continuar reflejando la vida también de la población, en unas escenas, pero ya mucho más cargadas de color, mucho más accidentales, mucho más en la línea del costumbrismo. Aquí vemos como en Javea también va a observar el mar, pero también va a observar estas escenas como los cordeleros, o este apunte, ¿no?, de 2 mujeres en una azotea, también en esa actitud relajada, donde muestra un trabajo también de la luz, donde se mira a gentes más humildes que tienen su momento también de descanso o relajación. También hay una mirada sobre los hombres trabajando, pero no debemos olvidar que las mujeres también trabajaban y han trabajado en tareas a lo mejor no tan de fuerza, pero donde pasaban largas jornadas, y aquí tenemos a estas mujeres trabajando en la elaboración de la pasa, ¿no?, en Javea. Las pinturas de Javea, como os digo, marcaron mucho su trayectoria por las escenas de mar, por la vida que compartió allí, por cómo descubrió el mar desde Javea, que fue también muy importante. Y como vemos aquí, trabaja claramente la luz también, iluminando 2 puntos que destellan, ¿no?, casi la luz que entra por la puerta y que se refleja ahí en esa escena. Os voy a leer una frase, ¿no?, ahora cuando veamos la imagen siguiente, porque sigue con esta misma dinámica. Esta preparación de la pasa en Javea la presentó Sorolla en su primera exposición en la Galería Georges Petit de París. Fue su primera gran exposición en París,
Y en esta escena, que Sorolla presentó 497 obras, de las que se vendieron 75 por 230.000 francos. En agradecimiento a esta gran exposición que le dedicaron en Francia, el pintor regaló al Estado francés esta pintura de la preparación de la pasa, donde el trabajo que hace nuevamente con la luz, ese conocimiento que tenemos de su obra, causó unas críticas de lo más entusiastas. Por ejemplo, Henri Roquefort afirmaba: ha nacido un magnífico pintor, desafortunadamente no ha sido en Francia, nunca un pincel contuvo tanto sol. No se trata de impresionismo, pero resulta increíblemente impresionante. Es verdad que ya conocían la pintura francesa, el trabajo de la luz de los impresionistas, pero el manejo que hizo siempre Sorolla de la luz impresionó incluso a esos críticos franceses que habían conocido de primera mano esa pintura impresionista, ¿no?, que tanto ha dado, ¿no?, tantos éxitos ha dado el mundo del arte. Bueno, voy a empezar a ir un poco más deprisa, si no, no me va a dar tiempo a ver todo lo que habíamos traído. La primera, en realidad, gran obra de temática social, es de crítica social, el asunto de crítica social, es esta Otra Margarita. Aquí vemos a una mujer sentada en un vagón de tren. Está basado en una escena que él vio en un trayecto de tren de Valencia a Madrid, vio una escena como esta, toma unos apuntes, y aquí está lo que os comentaba. Este es el boceto que él realiza, el estudio que realiza para Otra Margarita. Aquí vemos cómo primero el ángulo es diferente, luego la ubicación de los personajes es también diferente, pero además hay muchas más personas en la parte trasera. Él decide eliminar a todas estas personas y sitúa la escena primero marcado por algo que va a marcar mucho de estas pinturas y que ya lo hemos visto en la de Aún dicen del pescado es caro. Una clara diagonal que nos conduce hacia el fondo, ¿no?, que nos conduce hacia la profundidad del salón, en este caso el del vagón, y que en este caso está acompañado también con ese reflejo de la luz, que es muy sutil, no es una escena que predominen los blancos, al revés, es una escena completamente oscura porque está reflejando una historia dramática, que es la de esta mujer que ha sido detenida por la Guardia Civil tras haber abortado, haber perdido a su hijo porque había sido deshonrada y debía someterse a esto. Pues es arrestada, como la vemos, lleva las manos esposadas. Ahí vemos el hatillo que la acompaña, que nos da una idea de una mujer que se tiene que marchar de su ciudad, del lugar donde ha residido, y en este caso pues es detenida por estos dos guardias civiles que la custodian y que muestran una actitud un poco diferente. Mientras uno la mira de una manera pues como conmiserado, ¿no?, pensando en el triste destino que acompaña a esta mujer, el otro se mantiene un poco a su idea. Vemos en la parte derecha cómo ese reflejo, nunca una pintura de Sorolla carece de ese punto de luz, de ese dramatismo de entrada de la luz por las ventanas que vemos en la parte superior izquierda. El banco, el colocar el banco en esta posición, marca este ángulo, todavía esta diagonal, que las diagonales siempre mueven la pintura. Una diagonal hace que la pintura se agite, ¿no?, y que nos transporte, ¿no?, hacia otro lugar. Pues con eso es con lo que juega Sorolla. El reflejo de la luz apenas sutil que se refleja en el cabello de ella, y que nos muestra el rostro, siendo que está el rostro agachado, ¿no?, pero vemos ese rostro compungido, esa mujer, ¿no?, arrepentida, esa mujer dolida, ¿no?, por la situación que ha padecido. Otra Margarita hace referencia a una Margarita que también le sucede lo mismo que en esta escena que él presenció, que es la Margarita de la novela Fausto de Goethe, que también tiene que sufrir un infanticidio, ¿no?, que es como se denomina en ese momento, y que, como vemos, ya Delacroix había recreado también en su pintura, esa pintura dramática que gusta también de las escenas, pero en este caso esta Margarita en la iglesia está arrepentida de lo que ha tenido que realizar, y aquí vemos cómo la magia, en este caso, la mantiene. Aquí vemos la novela, una vez más,
la literatura se une a la pintura para recrear una escena narrativa, y lo mismo que había hecho él, pues ahora lo estamos viendo en esta escena de Otra Margarita. La pintura también cosechó un gran éxito, fue una pintura muy admirada en su momento y incluso fue comprada en Estados Unidos porque la presentó en la exposición de Chicago, entonces allí fue adquirida y se conserva todavía en este Museo de Arte de Washington, de la Washington University. Dentro de esta misma casi parece una escena posterior, de un destino fatal que parece abocar a las mujeres de esta clase humilde, esta trata de blancas. No sabemos si es el mismo vagón, probablemente no. El otro vagón, él pidió permiso y lo recreó en la estación del Grao. Es una pintura que realizó en directo, que recompuso la escena. En este caso parece ser que ya no tuvo permiso, pero que sí que tenía esa impronta de lo que había realizado en la pintura anterior. Y la escena, aunque el ángulo es un poco diferente, la visión en este lado es el lado derecho y en el otro lado es el izquierdo, pero también vemos esas ventanas que iluminan el rostro de algunas de las mujeres y vemos a estas 4 jóvenes ahí encerradas, ¿no?, arrepujadas, descansando, durmiendo, porque están siendo trasladadas por su Celestina, ¿no?, por esta mujer mayor con ese aspecto adusto, ¿no?, de toda vestida de negro, que las vigila, las cuida o las vigila, más bien las vigila, ¿no? El equipaje que las acompaña nos habla de su origen humilde y el destino que muchas jóvenes que quedaban desamparadas se veían abocadas a la prostitución. Estas mujeres eran las que se encargaban de introducirlas. En estos años de fin de siglo, del siglo XIX, el siglo XIX está muy marcado por el papel que reserva a las mujeres, es una hipocresía social, ¿no? Mientras a las mujeres se les exige un rigor y una castidad dentro de su hogar y una virginidad y todas estas cosas, por otro lado hay un auge grandísimo de la prostitución y hay muchas mujeres de clase humilde que se ven al final abocadas, ¿no?, a la prostitución. Quizá este otro apunte, esta otra acuarela, por ejemplo, nos muestra otra imagen, ¿no? Es una joven que está viviendo en su casa con su familia y este soldado que se abalanza sobre ella, pero como ella pertenece a la otra parte de las mujeres, ¿no?, a la que se intenta mantener casta y honrada para llegar al matrimonio, hace este rechazo, ¿no?, para no dejarse besar por este soldado que se abalanza sobre ella. Dentro de la misma dinámica de ese tratamiento de la prostitución era un verdadero problema también. A la prostitución se asociaban también enfermedades venéreas, lo sabemos, la sífilis y otras enfermedades, y entonces siempre ha habido esa doble mirada de denuncia por un lado y de crítica. Hay muchas pinturas de fin de siglo y sobre todo que están haciendo una crítica social hacia la prostitución. En este caso es una obra de Antonio Fillol, esta bestia humana que se conserva en el Museo del Prado, que junto con el sátiro formaron parte de una exposición en 2018 que fue Invitadas y que dio a conocer, dio a redescubrir a un pintor como Fillol, que había sido muy olvidado por la historiografía y que había sido poco dado a conocer, y que es un pintor magnífico, porque además es un pintor que denuncia con una agudeza muy clara, ¿no?, sobre todo estas situaciones de violencia contra las mujeres, y por eso yo creo que en este siglo XXI la lectura es muy clara. Aquí vemos también a una Celestina, una alcahueta, que está, una mujer mayor, que es la encargada de poner a esta joven a disposición de este caballero que está en la parte trasera. La joven se resiste, horrorizada por el tener que compartir el lecho con este hombre que está ahí fumando tranquilamente con ese agasajo que le han preparado en esta mesita con comida. Vemos su sombrero encima de la silla, o vemos ese brasero que hay en el suelo, que nos indican por las condiciones en las que también vivían estas personas. Ese rostro escondido, apenas lo vemos nada, pero la escena tiene todo el dramatismo de esa bestia humana, que es ese deseo incontrolable del que se habla. Una vez más está basado también en una pintura naturalista, una pintura de crítica social, se vuelve a basar también en una escena, en una novela, en este caso de Émile Zola,
esa bestia humana, que como vemos también se apodera en este caso en la portada de esta novela de la joven también, ¿no? Una violencia. Como os decía, ambos compartieron con Blasco Ibáñez, ¿no? Mucha afición a la literatura y son unos grandes lectores y además pues incorporan esas novelas en su obra. Aquí vemos otra de las obras también de esta época, que es estos vividores del amor, como hay muchos pintores que están haciendo una denuncia de la prostitución, están plasmando la crudeza y la realidad de la prostitución. En este caso, estas mujeres que conviven en un sitio humilde, ahí casi hacinadas, ¿no? Esperando a que vengan, esperando a ser prostituidas. También se trabaja mucho con la violencia. Os he dicho que aparte de esa violencia, de esa bestia humana, por ejemplo, en esta rebelde vemos a esta joven, ¿no? Que ha sido despojada de la vestimenta y como este otro hombre airado, ¿no? Quiere acudir a seguir golpeándola mientras la familia lo retiene. Muy dramática también este amo, que también podemos ver aquí en el Museo de Bellas Artes. El del amo ya queda poco, apenas el sombrero y su pie, lo vemos ahí. La anciana de la familia está asustada y protegida, mientras que suponemos que el padre ha dado fin al amo, que ha querido abusar de la que está en el suelo, que probablemente sea su hija. Dentro de estas escenas del sátiro, ¿no? Ligadas en esta misma línea de crítica social, está el sátiro. Como sabéis, el sátiro ha sido adquirida recientemente por el Museo del Prado y eso, pues bueno, nos entristece mucho a los que hemos hecho de la visita al Museo de Bellas Artes un eje central. Mis alumnos del año pasado, que hay aquí algunos, saben que eso es parada obligatoria, y de hecho siempre me emociona cuando voy con los grupos porque hay mucha gente. El año pasado una compañera de clase se tuvo que girar, ¿no? Cuando empezó a descubrir cómo era la historia de esta obra, ¿no? Es esta niña, es su abuelo, suponemos, que está señalando al que ha sido su abusador, Es este hombre del medio, que tiene un color de la cara así muy rojizo, muy asociado también al alcohol probablemente, que nunca es una excusa, pero que siempre se pinta de esta manera. Es lo que parece un juicio, hay atrás un escribano tomando notas, este hombre con chistera y con sombrero probablemente será el juez y el hombre está tomándole declaración, ¿no? Esta niña que se muestra con las manos sobrecogidas y que está verdaderamente aterrorizada del abuso que este hombre ha cometido. Es una obra muy atrevida que causó un gran impacto en el jurado, que la rechazó totalmente. Antonio Fillol salió de esta exposición nacional de 1906, cogió la obra, la enrolló y la dejó debajo de la cama porque no pudo soportar las críticas que ese jurado, rechazando esta obra que era ofensiva para ellos, cuando era el reflejo de una realidad que estaban padeciendo pues muchas niñas en ese momento. En cambio, no causó ningún impacto, ¿no?, a ese jurado estas obras de Pedro Sáez, donde se mostraban a estas niñas en unas actitudes casi como si fueran unas prostitutas. Son cuadros muy impactantes. La obra de la izquierda la vemos con los juguetes, ¿no?, rodeada la niña con sus juguetes, y la de la derecha ya con las flores representando pues, la pérdida de la virginidad, lo que es prácticamente una niña, ¿no? Estas obras fueron aceptadas, tuvieron muy buena crítica en la exposición de esos años, y en cambio la de Fillol fue muy criticada y el pintor, pues como os decía, la retiró. Aquí vemos otra pintura de Fillol incidiendo también en esa pérdida de la virginidad de una joven, ¿no? No voy a entrar en el tema, ¿no? Supongo que todos tendréis una opinión, ¿no? La adquisición del Prado ha sido una adquisición por un precio, pues la verdad es que es una lástima que no se haya podido quedar aquí en Valencia, ¿no? No sabemos si aparecerá. Aquí veis en esta pintura cómo tiene las marcas de haber estado enrollada. La pintura fue restaurada para una exposición en el Ayuntamiento de Valencia y después se ha conocido mucho en España a raíz de esa exposición de invitadas que os decía. Vamos a entrar un poco en la tristeza y la melancolía. Las escenas de playa, además de tener esa vitalidad que representa el baño y la diversión, también el mar siempre es un objeto de lejanía, de tristeza muchas veces, porque el mar también es gris, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos mares grises que acompañan la pintura de Sorolla.
La escena que da título a la conferencia pues es esta triste herencia, esta triste herencia que hace referencia precisamente a esas enfermedades, en este caso la poliomielitis, que estaban asociadas a la prostitución, a las enfermedades venéreas, y que estos niños que estaban hospedados en el Hospital de San Juan de Dios, los padres de los frailes los llevaban a la playa a tomar baños de mar. Ahora vamos a ver algunas fotografías que durante muchos años, muchos niños con poliomielitis y con otras enfermedades estuvieron, muchos niños abandonados, y algunos pues que sus madres eran efectivamente prostitutas, y por eso esa triste herencia, ese heredar, ¿no?, esas enfermedades de las víctimas de la prostitución. La obra se expuso en 1900 en la Exposición Universal. Es un hito también, un momento muy importante en la carrera de Sorolla, porque además ahí va a coincidir con un grupo de pintores con los que va a establecer una relación. También van a exponer juntos, como es Sargent, van a compartir veraneos, Sargent, Corbin, Kreuer, muchos pintores nórdicos que se insertan en ese movimiento de pintura internacional, que es esa pintura naturalista, en esa línea también con escenas de playa en la escena de Sorolla. El trabajo que realiza en esta pintura con estos niños que se trasladan con muletas, que son invidentes, es una escena que él presenció y le conmovió muchísimo. Él quedó muy marcado por esta pintura, que dicen en la descripción que es una pintura con alma, es una pintura verdaderamente que muestra la tristeza que él sintió, porque él además, como hemos dicho, es muy familiar, los niños para él fueron muy importantes, y ver esta escena le impactó muchísimo. Es una puesta de sol, está muy marcada por esas sombras que proyectan las vidas de los niños sobre la arena, y contrasta la debilidad, esa blancura, ¿no?, esos cuerpos tan vulnerables, tan blancos, tan etéreos, con la fortaleza del fraile, además vestido de oscuro, que le da todavía una mayor robustez. Como os digo, él tomó apuntes en natural, y desde luego la escena fue muy, muy impactante. Es una de las grandes obras. En 1901 la volvió a presentar a la Exposición de Bellas Artes, a la Nacional, y allí obtuvo una medalla de oro también. Estas escenas de chicos en la playa eran algo habitual dentro de esas dinámicas de la pintura. Aquí vemos cómo hacen ese estudio de los cuerpos, cómo hay algo muy característico de la pintura de Sorolla, que son esos picados que realiza. Es un plano, un punto de vista muy alto que no nos deja ver en el mar. También en esta escena apenas de cielo vemos muy, muy poco, ¿no? Y el mar ocupa la franja central de la escena, y esos tres fragmentos dan mucha prioridad al mar en una toma también picada. Algunos de los pintores de la pintura internacional, como os digo, también Sargent lo hizo, pintó niños en la playa, y también lo hizo Corbin, que era uno de los pintores también de la pintura internacional. En estas escenas Sorolla tiene muchas pinturas de este tipo, que aparece pintando en la playa, en estas fotografías, y vemos escenas también donde estos niños están en la playa de la Malvarrosa, estos niños con polio, con enfermedades, están tomando tomando el baño bajo la supervisión de los frailes de San Juan de Dios, ¿no? En esta otra escena vemos como también el hospital, el sanatorio de la Malvarrosa, a principios del siglo XX, se convirtió en este lugar de helioterapia, de tomar los niños baños de sol. Y yo, mi madre, por una relación familiar, acudían ahí a un niño que estuvo muchos años, ¿no? Un niño que era un familiar suyo de lejos, ¿no? Y que estuvo muchos años en este hospital, que pasaban grandes épocas los niños ahí, y era una labor muy importante. Esa conmoción también por el dolor ante la enfermedad aparece ya desde muy pronto en las pinturas de Sorolla. Aquí vemos esta cabeza de niño, que es de 1883, es una pintura muy temprana, y ya aparece conmocionado por la enfermedad sobre los niños. O estas escenas de duelo que ya hemos visto antes en la iglesia, pero que en esta llegada al cementerio tienen también una carga dramática. Como os decía, la paternidad para Sorolla fue muy importante,
y vamos a ver muchas escenas que están a caballo entre el costumbrismo, pero que tienen también un halo de melancolía en algunas escenas, sobre todo por la enfermedad que padeció su hija, como os decía, desde muy joven. Este es el parto de Elena, de la pequeña, de sus hijas. También es una escena muy íntima donde él retrata a su esposa con la niña recién nacida, y apenas se ven esos rostros, ¿no?, sobre ese trabajo de blanco que vemos también muy marcado. Hay una comunión y una mirada conjunta entre ambas, ¿no?, fascinante. En esta otra acuarela, que se llama El primer hijo, es precisamente su otra hija cuando nace, ¿no?, en una escena mucho más marcada de ese costumbrismo, de una escena de género en un interior, con todos los detalles que acompañan, frente a la austeridad de esta otra escena tan minimalista que hace unos años después. En este primer momento, ¿no?, realiza estas escenas que están mucho más en la dinámica de estos, pues este mamón, por ejemplo, que es una escena también de costumbrismo, una escena de interior dentro de esas dinámicas. O esta otra mirada también sobre los cuidados que realiza con esta aya, columpiando a la niña. Él se fija, pero siempre está marcado, como veis, por esas miradas diferentes, ¿no? Un picado también donde sitúa al bebé en el centro y solamente apunta a la cuidadora. Tiene también, no dejó de lado tampoco ese costumbrismo de como sabemos, las valencianas, sus escenas de falleras no eran, pero eran vestidas de valencianas, lo que pasa es que lo asimilamos, ¿no? Y tiene mucho tipo de pintura de esta también que se recrea en el detalle, en los brillos de las telas y en el costumbrismo de una escena. Voy a ir acabando más rápido porque estamos ya casi acabando el tiempo. En esta otra escena ya aparece retratando a su familia en un momento de interior. Fue publicada en la Ilustración Española una pintura de él, de su esposa con sus hijos, en una Navidad parece que sea. Y tiene otras obras también más intimistas con esa mirada de respeto y veneración hacia Clotilde. Está Clotilde en la ventana, que acaba de romper y recibir una carta, seguramente hace referencia a esa correspondencia, o esta escena, ¿no?, donde hace ese tamizado de la luz, donde equipara a su esposa con esa gran Venus del Milo, con esa gran representación de la belleza, ¿no?, que es una pieza universal, y su esposa está ahí presenciándola en igualdad de condiciones, con la luz que tamiza la escultura, y ella queda en la sombra, pero con esa soberbia. También pintó a las mujeres de la familia, a las hermanas de ella, ¿no?, en estas escenas, son sus cuñadas, ¿no?, y otro tipo de escenas también de baño, ¿no?, como estas escenas de niños donde continúa trabajando. Esta es una fusión, digamos que él también va reutilizando los motivos. Vemos esos bueyes, vemos esa escena de playa, y a la vez aquí están los niños, ¿no? Está todo un poco mezclado, plano muy alto, el mar como superficie de todo el lienzo, y esa escena también del baño, probablemente de sus hijos cuando salen del agua. Su visión también hacia las personas de más edad, en este caso son sus suegros, por los que él tenía un gran cariño. Como sabemos, él es huérfano y se sintió siempre muy acogido en esa familia. Su suegro le cuidó, y aquí vemos esta obra cargada también de esa personalidad, esa solemnidad, ¿no?, de esa caracterización tan clara. O este tipo de pintura, ya mucho más presentado su suegro como un gran dandy, ¿no?, con ese vestido blanco, con ese traje blanco ahí asomado a la playa también, con ese sombrero característico también chevalier, ¿no?, de esta época, y que da a su suegro una gran personalidad de este fotógrafo, que fue también muy importante en Valencia. Él, como fotógrafo, fotografió a toda la nobleza, a toda la aristocracia y a toda la burguesía valenciana. Y así hizo también con su yerno, con su mujer y sus hijos, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía fue el modelo para una pintura, porque tras haber sido nombrado hijo predilecto de la ciudad cuando obtuvo el Grand Prix en 1900, él quiso donar una pintura a la ciudad de Valencia, que es esta, una pintura también muy velazqueña, que nos recuerda también a escenas de Velázquez, con él mismo reflejado ahí al fondo de la escena, en este claro oscuro también, muy marcado por el blanco de su hijo.
O esta escena de mis hijos, que está cargada también de una especie de enigma, ¿no? Ahí sí que está el niño iluminado en primera línea, pero el fondo como mucho más psicológico, que se hunde hacia la oscuridad, donde apenas aparecen retratadas. Y este lienzo tiene mucho que ver con este otro de Sargent. Nos recuerda mucho a la pintura. Os estaba diciendo que él conoce en esa exposición de París a ese círculo, ¿no? Y Sargent y él van a trabajar juntos en Estados Unidos, van a pintar juntos al aire libre. Y en esta recreación que hace de la familia de Voigt, una pintura muy enigmática y que tiene muchas lecturas freudianas y psicológicas, están rimando ambas escenas. No me da tiempo a ver todo lo que había preparado. Vamos a pasar rápido a las pinturas porque no quiero dejar de hacerlo, pero voy a ir muy rápido. Estas escenas de la pintura vestido de en gris, ¿no? Nos recuerda también a la pintura a los pintores de esta época que están haciendo estas pinturas elegantes, sobrias, serenas, que a la vez muestran el retrato psicológico, pero a la vez nos llevan un poco a la melancolía. Aquí vemos a su hija María vestida de blanco. Sabemos que María tuvo una salud muy precaria, pero aquí se asienta como lo que es y se convirtió en una gran pintora. Esta escena aparece, yo cuando la conocía pensaba que esta discípula sobresaliente era su hija, pero no, esta es Clotilde, esta es su mujer que también pintaba, también seguramente le ayudó en algún momento. Aquí sí que está Sorolla con su hija, María, no quiero dejar de reconocer la figura de María y cómo compartieron intelectualmente también aficiones. Aquí María aparece de velazqueña, homenajea al pintor a través de la figura de su hija, que también es pintora, y hacen aquí un juego también con ese negro y esos contrastes de luz. Os decía que fue en Javea donde él valoró verdaderamente el mar, y no el mar siempre agradable, no el mar siempre plano, ¿no? Sino que ese mar también agitado que aparece en esta pintura. Es una pintura que parece de final de verano por la proyección de las sombras y donde el mar se muestra ya muy cargado de oscuridad. O esta otra escena gris, en la playa de Valencia, muy alejada de esa pintura de color, que también es una escena intimista y que nos lleva también a esa melancolía que también transmite el mar, a pasar de la alegría. O esta otra visión de Clotilde en las rocas. Sabemos que ella estuvo mucho en Javea, y también estuvo allí con su hija. Y finalmente la salud precaria de María devino en una tuberculosis. Eso fue un gran impacto para el pintor, que escribía diariamente a su esposa 2 y 3 veces al día, ¿no? Pidiendo noticias de la joven. Aquí vemos cómo María, que ya pintaba en ese momento, pasa esos ratos en el Monte del Pardo, intentando pasar el rato, marcado con ese sobrecogimiento. Y aquí vemos también una escena que quien ha leído La montaña mágica de Thomas Mann, si la habéis leído, esta pintura la describe perfectamente cómo eran esos días de pasar, ¿no? en los balnearios para recuperarse de esa enfermedad también de moda en la época. La terapia en ese momento era tomar baños de sol y se iban a muchos lugares de altura para esto. Quizá esta María convaleciente es una de las pinturas más modernas, a la vez de reflejar esa tristeza, esa melancolía de no saber si te vas a recuperar. Finalmente se recuperaría, pero no todas las personas que padecían la enfermedad conseguían sobrevivir. Vemos más pinturas, esa mirada hacia Clotilde, unas veces melancólica y sobrecogida, otras veces casi insinuante. Dice Carlos Reyero en esta exposición de Sorolla en negro que el negro también tenía un cariz sensual para él. También veía el retrato de estas mujeres vestidas de negro como algo sensual, donde no distrae la vestimenta, sino que se pone el foco en el rostro de la representada. Estas escenas de María con sombrero muestran también esa afición por la pintura velazqueña en ese juego de colores. Esta de Elena es magnífica, y este otro retrato de Elena con túnica, donde Francisco Calvo Serrayer, uno de los historiadores contemporáneos más conocidos, ¿no? Dice que Sargent y Sorolla son respectivamente naturalistas, continuadores de la senda velazqueña de Manet, nada menos que Manet, ¿no? El que fue el precursor del gran movimiento artístico del
del impresionismo, que aquí aparece como un claro seguidor en este retrato, ¿no?, tan claramente de tanto Sargent como Sorolla. Esta pintura, este boceto inacabado de María pintando, nos devuelve a la María ya trabajando, aunque sufriría algunas escenas. María también se casa con Francisco Pons Arnau y comparten el mismo círculo de Sorolla. Aquí vemos una escena de su esposo retratando a María ya recuperada en ese comedor de la casa, o claro autorretrato de María que muestra ese rostro marcado por las circunstancias que ha padecido, pero que pronto va a recuperar la alegría, y lo vamos a ver en estas escenas de jardín, este jardín del Alcázar, que recuerda también el jardín que quiso recrear Sorolla en su casa. Él continuaría pintando, como sabéis, hasta apenas 2 años antes de morir. En algunas de las escenas dice: yo ya he muerto porque he muerto como pintor, ¿no?, en algunas de las conversaciones que tiene. Pero bueno, aún tardó en morir hasta el año 23, que es lo que estamos homenajeando ahora con estos 100 años. En estas escenas del hogar, de estas miradas que él pone en valor siempre, esa figura de Clotilde, esa figura que rigió su hogar, que rigió su vida y que fue un apoyo claro para él. O este merendero en la playa que presentó probablemente en la Galería Georges Petit, pero que seguro que formó parte de la exposición en Londres. Es una pintura, como veis, muy abocetada, y bueno, muchos recordamos también estos merenderos en la playa de Valencia, que los cambiaron después por estas cosas que pusieron en el paseo, pero que ahora se han recuperado en cierta medida con estos nuevos merenderos, ¿no?, que hay. Él fue un amante del mar, y no solo lo descubrió en Valencia, que ya lo conocía, sino que a raíz de su estancia en Roma y de volver y de viajar y de ver el mar, va a pintar también otras playas, pero siempre como recogiendo esa vida también, esta mezcla entre la melancolía de la playa y la vida y la agitación. Pasó en 1917 un verano en San Sebastián, y le impresionó mucho también las rocas, igual que le habían impresionado en Javea, pero en esta pintura sí que en estos tonos tan diluidos, donde el mar es un mar mucho más bravo, mucho más marcado, y esa niebla que no le gustaba a él especialmente del norte, pero que no deja de hacer estas pinturas cargadas de melancolía, impactantes también, y en una línea mucho más moderna, mucho más siglo XX. Lamento haber ido un poco acelerada, pero siempre me recreo un poco más en algunas de las obras, y al final hemos pasado muy por encima. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, María Ángeles. Me ha encantado todo este recorrido que has hecho, aunque tú piensas que ha sido muy rápido, yo creo que no, que ha sido bastante claro. Desde esas pinceladas al costumbrismo, evidentemente con crítica social importante, y que además están relacionadas con la obra del naturalismo de l'École de Médin, de Zola, y también, pues desde las Medeas, la prostitución, que efectivamente el siglo XIX es un siglo extremadamente misógino, está Eva versus Ave totalmente, con la hipocresía social de la sociedad clasista capitalista del XIX, hasta pues la denuncia social de la pesca, hasta la parte, digamos, de melancolía de esos mares nebulosos, grises, que no son para nada la malvarrosa solar a la que muchas veces pensamos enseguida cuando pensamos en Sorolla, esos azules y esos blancos luminosos, hasta la cuestión incluso íntima y familiar. Es decir, la melancolía también por la tuberculosis y la enfermedad de su hija María, ¿no? Y bueno, incluso a nivel cromático, ¿no? Está el blanco que él maneja también, y que es tan difícil de manejar a nivel de luz, y al mismo tiempo el negro aterciopelado de profundidad, y que incluso tiene un punto erótico, y que es esa parte velazquiana, y que al mismo tiempo, me ha encantado. Me ha gustado mucho, mucho, mucho a mí. Bueno, ahora el público es el que tiene la palabra para comentar, preguntar, apuntar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿A María Ángeles?
También me parece que estuvo perseguido ese pintor por el tema de que elegía niñas o cosas así, como está tan de moda el tema de género y de pederastia. Pero el sátiro sí que es verdad que fue una noticia que había leído Fillol y la plasmó en un lienzo. Y luego está muy bien expresado todo el tema de reconocimiento del sospechoso, los 4 que había, reconoció el abuelo a uno. Pero las cosas son tan históricas como las de ahora actuales. Sí. En fin, que no cambia el modus vivendi. Es muy dramática la escena, porque cuando al principio ves a la niña no piensas un poco, ¿no? Es cuando reparas lo que está sucediendo, como ese dedo que señala de la persona, pensamos que es podría ser el padre, porque como las edades entonces eran un poco, la gente de clase social muy baja envejecía muy rápidamente, ¿no? Pero bueno, parece su abuelo, ¿no? Y como está señalando ese hombre, que además vemos con ese rostro, ¿no? Marcado, como decimos, con esos colores del alcohol, ¿no? Y las pinturas de Pedro Sáez fueron premiadas y fueron muy alabadas, ¿eh? Están ligadas, no están hablando de prostitución, esas pinturas, están hablando de una mirada higienista, una mirada que estudia los cuerpos, fascinado por la evolución humana de los cuerpos, la maduración en esos estudios que hacia final de siglo, ¿no? Se llamaba el higienismo, donde había una preocupación por la salud, por los estudios y tal. Ese es el marco en el que se pintan esas obras y cómo son percibidas, o al menos escritas y descritas. Otra cosa es que nos creamos esa cuestión. Porque evidentemente la escopofilia ahí es evidente, esa manera de demostrar, teniendo en cuenta que, bueno, que has comentado el tema de los salones, la Olimpia de Manet fue prohibida, censurada, cuando es un cuerpo de mujer, es una prostituta, pero sobre todo por la mirada bastante provocativa de mirar al frente de la prostituta, que al fin y al cabo, en fin, en el caso de las niñas también están mirando al frente, ¿no? Que eso es bastante agresivo, pero es bastante, bueno, no sé. Las dos pinturas, fíjate, la que está, no sé si voy a ir pasándola. De las dos pinturas, a mí la que más me impacta es la que la niña aparece con los juguetes detrás, que además está recreando esa escena clásica de Manet, ¿eh? Es una pintura que a mí me ofende, o sea, yo la sigo viendo y me resulta ofensiva. A ver si llegamos, porque está muy al principio y aquí no lo veo bien, pero esas escenas no causaban ningún problema, o sea, nos lo veían con una naturalidad pasmosa. Es verdad que adquirir conciencia social de la violencia sobre las mujeres ha costado mucho, y está costando mucho que se vea de esta manera, pero en este caso es que es una niña. Aquí la tenemos. La niña mira como mira la Olimpia de Totalmente. Manet, es que mira al frente, lleva un lazo de raso en la frente. Para que no nos quede ninguna duda de que no es una mujer pequeña, nos han puesto detrás el aro y la pelota. Son los juguetes. Pero, ¿qué nos está indicando que están jugando con lo otro también? Pues ese raso que hay detrás. Sabemos que en los prostíbulos había esos cortinajes de raso. Así lo pintó las señoritas de Aviñón. Las señoritas de Aviñón, Picasso sitúa a las señoritas detrás de un escenario, detrás, o sea, con una tela detrás, ¿no? Entonces, no queda ninguna duda que esos rasos que acompañan a la niña están hablando de la prostitución, por mucho que digan que están estudiando el cuerpo humano. Están mirando ambas hacia el frente. Sí. Y además con esa postura de odalisca, ¿no? Porque al fin y al cabo la Olympe de Manet es un guiño a Ingres, ¿no? A la odalisca. Claro. Pues, y a las Tiziano, a las damas estas de Tiziano. Es fácil establecer correspondencias y entenderlo como uno quiere entenderlo, claro. Es una sobre Fillol, sobre el pintor Fillol. No, este es Pedro. No, es una duda que tengo, que le pregunto yo sobre una duda. Sí, puedo. El que ha comprado el Museo del Prado, que es del juicio de la niña. El sátiro. Que bueno, lo que es una vergüenza es que lo hayan vendido al Prado, pero vale. Pero es que he visto también otra pintura de Fillol en una diapositiva anterior, que es La Gloria del Pueblo. Sí. Y yo ese lo he visto muchas veces en el museo de aquí. Y arriba creo que pone que está en el Museo del Prado. ¿No? Yo creo que estaba aquí. Entonces la duda era, entonces, ¿en La Gloria del Pueblo de Fillol también está en el Museo del Prado? Es que lo pone arriba.
en sí, el... Sí. ¿O es una equivocación de la diapositiva? No, no es una equivocación, te lo explico. La Gloria del Pueblo es una obra comprada por el Estado y es propiedad del Museo del Prado. El Museo del Prado tiene lo que se llama el Prado disperso, que tiene la mitad de las obras propiedad del Museo del Prado están repartidas por todo el Estado. En museos, jefaturas de policía, ayuntamientos, universidades... y está, en este caso, la pintura de Fillol está cedida, esa Gloria del Pueblo está cedida al Museo de Bellas Artes, pero está en depósito, es propiedad del Museo del Prado. Pues, podría suceder lo mismo con el Sátiro de Fillol. Pues está muchos años, porque yo la Gloria del Pueblo la conozco hace 20 años. Sí, son obras que están toda la vida. Que están ahí toda la vida. De hecho, el Prado está estudiando qué hacer con el Prado disperso. Hace un par de años o 3, se inició una, digamos, catalogación para poder saber exactamente qué es lo que tienen, ¿no? Porque hay tanto por ahí repartido que no se ha a lo mejor controlado de una forma clara. Tengo aquí mi compañera María, que es especialista en coleccionismo, que pronto vendrá también a hacer una conferencia. Y es verdad que hay mucho disperso por todas partes y que están buscando dar una solución, porque no saben si cederlo definitivamente a esos lugares, si recuperar algunas de las obras para ir moviéndolas, que se puedan ver en el Museo del Prado. Ya. Yo, bueno, eso lo puede contestar mucho mejor María Ángeles, que es de Historia del Arte, pero en general mucha gente no sabe que una gran parte de la obra de un museo está en depósito. Es que muchas veces estamos pendientes de lo que está expuesto, pero no sabemos lo que no está expuesto y que está en depósito. Sucede con el Museo de Bellas Artes, con el del Prado y con cualquier museo, ¿no? Eso es así. De hecho, la pieza de Fillol, que está colgada, bueno, ya se la han llevado, no sé si se la han llevado o no, porque la verdad es que no he ido después del verano, y como esto fue en agosto, la pieza del Sátiro de Fillol estaba en depósito en el Museo de Bellas Artes, no era propiedad del museo, no ha vendido la pieza al museo, la pieza la ha vendido la familia, La familia ha sido la que, pues si la Generalitat nos ha interesado, sí, ya no lo sé exactamente lo que ha pasado, pero ha sido el Prado el que la ha adquirido. Eso no quiere decir que pudiera pasar como ha pasado con la Gloria del Pueblo, que quede ahí en depósito igual que estaba en depósito de la familia. Y otra cosa es una curiosidad, que Blasco Ibáñez y Sorolla eran muy amigos, sí. Pero yo creo que he leído que al final, cuando Blasco Ibáñez deja a la familia y a los hijos y se va con la esposa del embajador de Chile, que es la que después se casa con él, la que después vive en Francia. Entonces, como Clotilde y Sorolla eran bastante tradicionales, sí. Entonces la mujer de Clotilde empieza a meter mal a su marido para que se separen de esa amistad que tenía con Blasco Ibáñez. Sobre eso no tengo noticias. Lo que sí que sé es que Sorolla, Benlliure y Blasco Ibáñez tuvieron muchos negocios en Sudamérica. Plantaron campos de naranjos y muchos negocios. Y fracasaron en algunos negocios. Entonces, quizá también ese sea por el negocio tuviera que ver un poco con el enfado que hubiera entre ellos. No sé la razón de la sí, era porque al abandonar a la familia, como estos eran bastante tradicionales. Sí, no me extrañaría, ¿no? Con esa visión más conservadora, más tradicional que tenía Sorolla, podría ser, ¿no? Pero eso lo desconozco. Gracias. Que tiene más importancia sus sombras que su luz. Esas sombras en los cuadros, esas sombras violetas que pasan a través de las hojas, a través del cañizo, yo creo que para mí tiene más peso y es el genio que tiene él es en pintar esas sombras más que la luz, ¿no? En cambio, yo qué sé, casi nunca he oído que se le dé importancia a eso. Algunos sí, ¿no? Sí que... Pero... Él era un admirador de Velázquez y Velázquez es el claroscuro, ¿no? Cuando se habla de la pero luz... ya no me refiero al claroscuro. En esos cuadros tan claros, con tanta luz de la playa, de los bañistas, esas sombras que hace, o incluso en los niños, las sombras son violetas, ¿no? Esas sí. Violetas. Eso sí. Yo creo que para mí es su gran logro, ¿no? Más que la luz del sol, ¿no? Pero son indisociables. Sí, sobre todo esto de
cuando se habla de la pintura impresionista, cuando lo comento en clase, dice, un día alguien, uno de los impresionistas, no recuerdo quién es, dice, un día a alguien se le olvidó el color negro y nació el impresionismo. Es decir, las sombras de los impresionistas son violáceas, ¿no? Y él trabaja con eso, pero él hace, cuando se agota, digamos, la pintura impresionista, que está toda la pintura deshecha y ahí al final acaba siendo casi un borrón de manchas de pintura, la gente se satura un poco de ese tipo de pintura y digamos que quiere otra vez volver a las formas, volver a el diseño. Entonces Sorolla juega con ambas cosas, maneja magistralmente la luz como hace, pero no solo la luz, sino esos tamices de las sombras, esos violáceos, esos colores proyectados en la playa, que es lo que cargan de dramatismo la escena de Triste Herencia, más que otra cosa, aparte de saber que esos niños están padeciendo, pero ese contraste de las luces de los cuerpos con las sombras que proyectan, nos hablan también de algo así como agorero, ¿no? que tienen ahí detrás. Y sí, yo creo que o sea, no es tanto reflejar los blancos, que también, sino sobre todo, pues eso, cómo tamiza la luz. En eso no es, digamos, pionero, porque pioneros en eso fueron los impresionistas, pero desde luego él lo juega con ambas cosas y de una manera muy, muy magistral. Y después me ha gustado mucho que trataras bastante el tema de Fillol, porque me parece que es un pintor inmerecidamente olvidado y sobre todo pues toda la carga social que tiene su pintura. Sí, a mí mi pintor favorito de esta época es, tengo que decirlo, que es Fillol. Más que Sorolla. Aunque vengamos aquí a manejar a Sorolla, que desde luego merece la admiración de... Esa escena que tiene de la refriega, que están las gorras, no hay nada más que un sombrero, no creo, todos son gorras, es que los obreros llevaban gorras. Son gorras, sí. No llevaban sombrero, ¿no? No. Bueno, y lo que estabais comentando de las sombras, a mí también me interesa mucho el tema de las luces y las sombras por diversos motivos. Me equivoco, pero en el impresionismo también se trabajaba con los complementarios, es decir, que los rojos tenían sombras verdes. Como estaba comentando María Ángeles, el blanco y negro no existe, la luz no existe el negro, sino que se trabaja con esa complementariedad de colores, es decir, sombras violáceas o... Sí. De hecho, el juego de los complementarios, más que por las sombras, lo que hace es que cuando ponemos dos colores que son complementarios juntos, vibran. Sí, crean como una especie de evanescencia, claro, de la luz. Ese brillo, esa vibración que genera es ese movimiento que buscaban los impresionistas. Porque el siglo XIX es un siglo cientista y eso no hay que olvidarlo. Es un estudio, claro, es un estudio avanzado de la descomposición de la luz, junto con un lado de magia, ¿no? Pasamos un poco como casi del esoterismo a la ciencia, ¿no? Sí, que están muy vinculadas también al final. El siglo XIX es un siglo de grandes contradicciones. Bueno. Vale, ¿cuál quieres de Sorolla? Este es precioso. Esta de la tristeza, que ha dado título a la conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y vuestra participación. Y bueno, muchísimas gracias sobre todo a María Ángeles Pérez Martín por estar aquí con nosotros en la NAO impartiendo esta conferencia tan maravillosa. Muchas gracias.